y de verdad estamos agradeciendo a todas las personas que ya se están conectando. Te repito, el día de hoy vamos a clasificar los dones espirituales en 3 grandes rubros. Y también yo te recuerdo que mi nombre es Juan Marcos Lecuona. Estudié teología en el Seminario Teológico de Fuller, también en el Seminario Teológico de Dallas, y continuamos ampliando la formación teológica. Y pues bueno, actualmente funjo como maestro asistente en la Iglesia Bíblica Juriquilla, pastoreada por el pastor Pablo Ferrari, y saludo a toda la familia de la IBJ que ya se están puntualmente conectando. También, ahora sí creo que ya nos escuchamos, entonces voy a saludar a todas las personas que nos están conectando y que nos están viendo desde el Facebook, tanto en el Facebook personal como en el Facebook de la librería. Muy buenas noches. Ahora sí, ya estamos en vivo en todas las plataformas. Tuvimos un pequeño error, una pequeña complicación. Estas cosas siempre suceden, cuestiones técnicas, y más cuando estamos prácticamente en vivo. Hoy es miércoles 10 de junio, son las 9:06 de la noche. Una disculpa por el retraso, tuvimos dificultades técnicas, pero ya estamos aquí. Yo te invito a ti que me estás viendo a que le des like al video, ya sea que me veas por YouTube o que me estés viendo por Facebook. Por favor, dale like al video. También comparte el link en tus redes sociales. Y si me estás viendo diferido, también comenta allá abajo. Nos gustaría saber de dónde nos estás sintonizando, desde dónde nos estás viendo. Nos ayudaría muchísimo tu participación para que este mensaje, el contenido de este video y de otros videos más, pueda llegar a muchas más personas. Entonces, vamos a continuar. La sesión pasada hablamos un poquito acerca de el don de sanidades y hablamos que era la habilidad para sanar enfermos, y hablamos de algunas características que tenían que tener este don en particular, y te las voy a repetir porque por ahí me dijeron que la semana pasada no se alcanzó a ver mucho, lo hicimos muy rápido. Entonces ahora sí vamos a continuar, vamos a hacerlo de una forma más pausada. Entonces, la primera característica era que la sanidad se producía de manera instantánea. En el momento en que Jesús declaraba sanidad, las personas eran sanas instantáneamente, no había necesidad de esperar. Esto lo vemos en Marcos 1:42. También hablamos acerca de que cuando Cristo sanaba, la sanidad era completa, nada de sanidades parciales, nada de todavía no ves bien, vuelve a ver un poquito más. Las sanidades eran prácticamente completas. Otra cuestión ahí en Marcos capítulo 14, versículos 35 y 36, es que las sanidades eran permanentes. Cuando el Señor Jesucristo obraba una sanidad, esta era 100% completa. Nada de que si la persona dudaba o algo, o no tenía mucha fe o andaba en pecado, la sanidad se iba milagrosamente la sanidad. Eso no obtenemos registro en las Escrituras. Tampoco el Señor Jesucristo ponía implantes de oro en los dientes. Eso no tenemos ejemplo aquí en las Escrituras. También el Señor Jesucristo curaba y sanaba enfermedades reales, no psicosomáticas. Esa era la palabra que se me estaba olvidando la sesión pasada. El Señor Jesucristo siempre sanó enfermedades reales, no psicosomáticas. Ahí en Marcos 1:40 operó muchas de esas sanidades en personas no creyentes. ¿Por qué? Porque era el vehículo que él utilizaba para que personas pudieran conocer y pudieran conocer la verdad y pudieran acercarse al Señor Jesucristo y pudieran conocer el Evangelio. Entonces, eso es una cuestión muy puntual que tenemos que tener en cuenta.
Entonces, vamos a... ok, sí, ya tenemos sonido. Nada más alguien me estaba diciendo no hay audio, pero ya hay audio. Estoy corroborando que ya tenemos audio. Su función no era alivianar a la gente de sufrimiento. Esto lo vemos en Lucas 5, versículos 15 y versículos 16. Era secundario el Evangelio. El Evangelio siempre se predicaba y después venían las sanidades, y lo vamos a ver ahí en Lucas 9, cuando el Señor Jesucristo envía a sus discípulos de dos en dos. La indicación era que vayan y prediquen y después obraban milagros. Entonces, así era la cuestión. Ahora, confirmaba la autoridad y la veracidad tanto del Señor Jesucristo como de los apóstoles. Las sanidades venían a confirmar, te lo repito, la autoridad y la veracidad del mensaje. Ahora, también el Señor Jesucristo levantó personas de los muertos. Era sobrenatural, era una cuestión completamente que provenía de Dios. Y una cosa que yo sí quiero dejar en claro, que no se nos vaya a olvidar, es que muchas veces, si no es que la gran mayoría, la enfermedad es el instrumento que usa Dios para madurarnos a nosotros de una forma especial. Es decir, a veces pasamos por situaciones de enfermedad porque esa es la única forma en la que nosotros podemos madurar y podemos alcanzar, prácticamente conocer un poquito más del carácter de Dios, del amor de Dios, y podemos anclarnos y cimentarnos más en nuestra fe. Y nos quedamos en ese punto, y el día de hoy íbamos a hablar acerca del don de milagros. Y ahí lo vimos en Primera de Corintios. Abre tu Biblia ahí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Primera de Corintios 12, versículo 10 dice: a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Pero bueno, el don de milagros es esa habilidad para hacer obras de poder. Y este don se ve con más, vamos a decirlo, era mayormente visto en el libro de los Hechos, en la iglesia, en el establecimiento de la iglesia primitiva. Ahí vamos a ver mucho este don en particular. Entonces, Hechos 5, versículo 9 al 10 dice: y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar a...? Está hablando aquí en la cuestión de Ananías y Zafira. Es cuando estos dos personajes venden una propiedad y no dan el dinero completo, se quedan una parte, roban una parte del dinero y presentan la parte como si de verdad fuera todo. Y ahí es cuando Pedro les dice, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo fuera de la puerta, ellos también te sacarán a ti cargando. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. También vamos a ver cuestiones así milagrosas. Ahí mismo en Hechos, vamos al capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 8. Dice, pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, tú hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño, fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego.
no verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Ahora, los milagros en el libro de los Hechos, particularmente en la formación de la iglesia primitiva, tenían la finalidad de confirmar al mensajero y de confirmar al mensaje. Estos hechos, estos milagros confirmaban que efectivamente el que los obraba era enviado de Dios, pero también estaba confirmando el mensaje de estos hombres. Los milagros eran la evidencia del apostolado, de un apostolado genuino. Entonces, de verdad, venían estos a confirmar que habían sido enviados. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2, bueno, desde el 11, dice: ustedes hicieron que me comportara como un necio al jactarme como lo hice. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol. Escuchen. Pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Entonces aquí Pablo está diciendo que la evidencia de su apostolado que provino directamente de Cristo cuando se encontró en el camino a Damasco, era, aquí lo leemos, prácticamente señales, maravillas y milagros. Entonces esto eran evidencia de un apostolado genuino. Ahora, también nos quedó pendiente el otro, que era el don de discernimiento de espíritus. Ahí en 1 de Corintios capítulo 12, 1 de Corintios 12, versículo 10. 1 de Corintios 12, 10, ahí está la base para el discernimiento de espíritus. Y esta es la capacidad espiritual para determinar si alguien habla directamente de parte de Dios o es inspirado por algún espíritu demoníaco o está hablando desde su humanidad. Entonces, el don de discernimiento era y fue muy especial y fue muy formativo en la iglesia primitiva, porque recordemos que en ese momento no se contaba, no teníamos el canon, no estaba la escritura formada como la tenemos en la actualidad, y se levantaban muchas personas que decían que eran enviados y que tenían revelación y que habían recibido un mensaje de parte de Dios. Entonces el don de discernimiento era y fue fundamental en el establecimiento de la iglesia por ese motivo. Hoy en la actualidad tenemos ya el canon, tenemos la escritura, y es esta la que nos ayuda a determinar si un mensaje proviene de Dios o no proviene de Dios. Y tristemente en la actualidad hay muchas personas que dicen recibir una nueva revelación. Lamentablemente ya no tenemos en la actualidad revelación nueva. La revelación se cerró cuando se terminó el canon, ahí se terminó la revelación especial. Ya no hay más revelación de ese tipo. ¿Por qué? Porque la escritura ya fue completada. Ahora, con esto terminamos prácticamente lo que vimos la sesión pasada sobre los dones sobrenaturales. Y ahora vamos a hablar prácticamente acerca de tres clasificaciones de dones. Prácticamente podemos clasificar los dones en dones de liderazgo, en dones de servicio y unos así llamados dones de señal, dones que fungieron como evidencia del evangelio. Ahora, estos dones de liderazgo podemos encontrar 5 específicamente, y más adelante vamos a hablar un poquito y vamos a hacer explicar esta diferenciación. Bueno, de una vez, para que no haya mucho
problema, para que podamos entender, ¿ok? Hay 4 palabras en griego para la terminología dones. La primera palabra en griego para don es carismata, y estos son dones de gracia, lo encontramos ahí en 1 Corintios 12:4. La palabra ahí que se utiliza para don es la palabra griega carismata, y significa dones de gracia. Ahora tenemos otra palabra que se traduce como don, que es diaconía, de donde proviene la terminología diáconos, y son los dones de ministerio o son los dones de servicio. Esto lo encontramos ahí en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 5, 12:5. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. La otra, y lo hablamos en las primeras sesiones, si es que no se recuerdan, que es la palabra energemata, que proviene de la raíz energes, y energes significa poder de Dios, un poder sobrenatural. Y precisamente energemata son estos dones sobrenaturales, son estos dones que ya dedicamos varias sesiones, varias semanas a hablar acerca de estos dones sobrenaturales. Y si te has perdido, a ti que me estás viendo, si te has perdido estas sesiones y las quieres ver, están disponibles para que las puedas ver en lecuona.mx, o si no en YouTube. Ahí entras y pones Chacho Lecuona y ahí vas a ver todas las sesiones pasadas sobre los dones, para que puedas entender un poquito acerca de cuáles son estos dones sobrenaturales. También existe una cuarta palabra en griego para dones, que es domata, y estos son los dones del liderazgo. Y esto los encontramos en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Por esta razón, por estas 4 palabritas, es que podemos clasificar prácticamente los dones en 3 grandes rubros: dones de liderazgo, dones de servicio y dones que fungieron como dones de señal. Ahora, ¿cuáles son los 5 dones de liderazgo? Ya los acabamos de leer aquí en Efesios 4, del 11 en adelante, desde el 12 hasta el 16 prácticamente. Vamos a leer el 14, que fue lo que no terminamos de leer hace unos instantes. Dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras, tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y está lleno de amor, dice mi traducción. Ahora, vamos a irlo desmenuzando. El primer don de liderazgo que el Señor otorgó fue en la figura de los 12, fue la figura de los apóstoles. Ahora, es interesante que la palabra apóstol aparece 82 veces en el Nuevo Testamento. 78 veces se traduce como apóstol. 3 veces se va a traducir como mensajero, y una sola vez se va a traducir como enviado.
Como mensajero vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Juan no es un libro, es un evangelio. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 16. Aquí es Cristo hablando. Dice, les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Y esta palabra mensajero aquí es apóstolos. En griego aquí es apóstolos. Entonces se traduce como mensajero. Te lo repito. Juan 13, 16. Mensajero aquí en griego es apóstolos. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Y aquí la palabra mensajero es apóstolos en griego. Entonces, otro ejemplo más está en Hebreos. Más adelantito vamos al libro de Hebreos, capítulo 3. Hebreos 3. Aquí ya lo tengo. Hebreos 3:1. Dice, así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. En griego la frase es apóstol de Dios. Apóstolos en griego. Entonces, Jesús aquí se le da la terminología de mensajero, o sea, apóstolos. Muy bien. Continuemos. Ahora, como enviado, va a estar traducida la palabra apóstolos en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 23. Dice, si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos. Y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a Cristo. En griego aquí la frase es, son apóstoles de las iglesias. Esa es la frase en griego de este versículo, son apóstoles de las iglesias. Entonces, vamos a continuar. Entonces, te lo repito. Apóstol era la figura de liderazgo que fue quien dirigía las iglesias. Después, el libro de Efesios nos habla del profeta y ya hablamos acerca de esto. No vamos a invertir más tiempo esta noche en definir un profeta, pero básicamente la función del profeta era edificar, corregir y darle dirección a la congregación. Esa era la función del profeta. Luego también tenemos a los evangelistas, y los evangelistas son aquellos que tienen una pasión impresionante por compartir el evangelio y lo hacen, están prácticamente consumidos por predicar el evangelio y se enfocan en hacer precisamente esto. Yo tengo en la mente, solamente me viene a la cabeza una persona que yo veo y digo, este hombre cómo tenía este don de evangelista, y se llama Héctor López. Ahora está sirviendo en el norte del país, pero él era un evangelista y lo puedo decir con todas las palabras. Luego, la siguiente figura de liderazgo en este contexto es pastor. Bueno, ¿cuál es la función de un pastor? La función de un pastor, según la Escritura, es guiar, alimentar y cuidar al pueblo de Dios. La función es guiar, alimentar y cuidar al pueblo de Dios.
Luego viene la figura del maestro. El maestro es aquel que ha sido enviado y equipado para develar o para mostrar la palabra de Dios. El maestro es aquel que ha sido enviado y equipado para mostrar, develar o descubrir la palabra de Dios. Entonces, estos dones de liderazgo traían consigo bendiciones asociadas. Y ahí lo vemos en Efesios 4. ¿Cuáles son estas bendiciones asociadas? Bueno, ahí el primero está en el versículo 12 del libro de Efesios 4, 12. Dice, preparar, edificar. Es decir, equipan, edifican a la iglesia, verifican en el versículo 13 si la iglesia está creciendo alrededor de la persona de Cristo Jesús. Dice versículo 13, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es decir, traen madurez, traen plenitud y traen, también van a prevenir que el cuerpo local, que la iglesia caiga en algún error. Versículo 14 y versículo 15 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras, tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces también nos ayudan a crecer. Amén y amén. Ahora, esa es la primera clasificación. A grosso modo, los dones de liderazgo. Ahora vamos con los dones de servicio. Acompáñame en tu Biblia al libro de Romanos. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículos 6 al 8. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora, muy interesante. Quiero aquí hacer una pausa, porque me interesa en este momento que dividamos la palabra don, que es carismata, en dos. La raíz es kairos y significa gozo, literalmente. Y caris es gracia. Entonces, carismata es un don que trae gozo. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos da tanto el deseo como el poder para que nosotros podamos realizar su voluntad mediante la ejecución de nuestro don. Te lo repito, Dios nos da el deseo por un lado y el poder para que tú y yo podamos realizar su voluntad mediante la ejecución de nuestros dones espirituales. Entonces, habiendo dicho esto, estoy convencido que encontramos satisfacción cuando ejecutamos correctamente nuestros dones, sin ningún milagro, sin ningún problema. Entonces, sigamos adelante. Y aquí en estos dones de servicio,
podemos clasificar lo que ya hablamos en alguna situación anterior, que era la profecía. Y ahora viene el don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación. Ahora, el don de exhortación es aquella persona que trae una palabra de esperanza, porque a veces pensamos don de exhortación y luego pensamos en regaño, pensamos en ya nos van a jalar las orejas. Prácticamente sí tiene que ver con, pero no significa 100% regaño. Ahora, quien tiene el don de exhortación es esa persona que trae una palabra de esperanza que nos ayuda a levantarnos de nuestros problemas. Va a traer esta palabra que nos va a ayudar a levantarnos. Ahora, la palabra exhortación aquí en Romanos 12, en griego es la palabra paráclesis. ¿No te suena esa palabra? Paráclesis. Tiene la misma raíz que parácleto. ¿A qué te suena la palabra parácleto? Es la misma palabra que se utiliza para referirse ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Parácletos. Es decir, ¿y cuál es la función del Espíritu Santo? Es exhortar, confrontar, enseñar y guiar. Entonces, paráclesis, que es el don de que es exhortación, que es como lo traducen nuestras Biblias, paráclesis literalmente significa exhortar, confortar y clamar o pedir ayuda. Es decir, ándale, vamos a ayudarnos unos a otros. Entonces es muy interesante. Paráclesis, no, don de exhortación no significa regaño, quiero decirlo con todas sus letras. Significa animar, exhortar. Y si alguien no está bien, si andamos mal, es animarnos a que corrijamos para que podamos retomar el camino y podamos andar como tenemos que caminar. Ahora, tenemos otro don que es el don de dar. Ahora, aquí la palabra en griego para dar es metadidomi. Y literalmente esta palabra significa impartir, compartir y literalmente significa dar. Ahora, dar es un acto de adoración. Y hay personas que tienen este don bien marcado. Son aquellas personas que son desprendidas, que dan a manos llenas, que ven una necesidad y no preguntan, sino actúan. Suplen y no están diciendo yo di y esto fue lo que yo di. Y no, sencillamente dan de una forma generosa. Dando una forma generosa. Entonces tuvimos un pequeño problema. Creo que ya estamos otra vez de regreso. Pero bueno, continuemos. Ahora viene el don de administrar. El don de administrar. ¿Cuál es ese don? Y la palabra aquí para administrar es proistemi. Proistemi y significa guiar y significa administrar. Por lo tanto, es la persona que liderea es una persona que administra. Tiene que serlo porque eso significa, la palabra en griego es guiar y es administrar. Y quien lo hace con un corazón compasivo y lo hace porque tiene un interés genuino. Son dos características importantes y fundamentales. Es que lo hace con un corazón compasivo y con un interés genuino Es decir, estas personas, quien tiene el don de administrar, son aquellas personas que ven el cuadro completo, ven todo y saben cómo lograrlo. Son aquellas personas que ven y dicen, ocupamos hacer esto, saben cómo hacerlo y también tienen la capacidad de animar a que los demás nos sumemos a la visión. Generalmente son personas que tienen mucha visión y nos ayudan y nos animan a que todos juntos vayamos derecho para que podamos lograr la misión. Ven el cuadro completo.
el otro don es el don de misericordia. Y este don de misericordia es la capacidad divina para, de forma alegre y de forma práctica, podamos ayudar a la persona que sufre o a la persona que está en necesidad. Quien tiene el don de misericordia es aquel que ayuda de forma alegre y de forma práctica. No nada más dice, ay sí, pobrecito. No, es el tipo de persona que ve la necesidad y ¡pum! Se tiene que hacer esto y lo hace. Y lo hacen con amor. Ahora, la persona que tiene el don de misericordia expresa amor, expresa gracia y expresa dignidad a los que sufren y a los que están enfrentando una crisis. Es decir, van a tratar dignamente a la persona que sufre, no van a pisotearlo, al contrario, van a sentir en carne propia el dolor. No van a llegar y van a apuntalar y van a señalar, sino que van a hacer propio el sufrimiento del que sufre. Por eso es que grandes personas lograron hacer muchas cosas para el Señor. Ahora continuemos adelante. Don de misericordia, que es muy difícil, no todos lo tenemos. Bueno, está complicado, pero sigamos adelante. Ahora también la tercera forma o la tercera clasificación que les hablé esta noche era los dones de señal. Los dones de señal. Ahora, ¿cuáles son estos dones? Pues prácticamente ya los hablamos. Son los dones de revelación, que ahí entran en primera instancia. ¿Cuáles son los dones de revelación? Si recuerdas, ya los hablamos. Van a ser la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus, prácticamente. Entonces, ok. Por ahí estaba viendo un comentario que me decían que no haya audio, pero ya estoy ahorita escuchando y sí hay audio. Se escucha perfectamente. Perdón que estoy haciendo pausa, nada más para poder decir a alguna persona que me está mandando un mensajito que no hay audio. Sí hay audio. Prácticamente nada más necesito mandarle un link rápidamente para que puedan escuchar. Estamos en vivo, ustedes disculparán, este tipo de cosas suelen suceder. Pero bueno, dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus. Dones de inspiración. ¿Cuáles son estos dones de inspiración? ¿Se acuerdan? Don de profecía, don de lenguas y don de interpretación, porque eran inspirados directamente por el Espíritu Santo. Luego tenemos otro que es el don de operación o el don de operatividad. ¿Cuál es ese? Pues prácticamente es el don de fe. Y eso lo hablamos en la sesión pasada. Lo hablamos y lo mencionamos en la sesión pasada. El don de operación. También tenemos dones de sanidad, que entran aquí en los de señales. Y el don de milagros. ¿Por qué don de señales? Porque, como lo mencionamos al principio, tenían la funcionalidad y fueron diseñados como señal del Evangelio y como señal de que los apóstoles y los profetas en la iglesia primitiva habían sido comisionados de forma divina y de forma sobrenatural para predicar el Evangelio. Y fueron así porque fueron la evidencia tangible para validar el mensaje divino.
Entonces, prácticamente, yo quiero, en esta noche, pues prácticamente estamos terminando ya de una forma puntual nuestro curso de dones, pero no sin antes hacer una pequeña reflexión y meditación en Romanos capítulo 12. Prácticamente en estos versículos, dice versículo 6, Dios en su gracia. No se nos olvide que es por gracia que tenemos dones, y cada persona que ha creído en Cristo Jesús y que ha nacido de nuevo, que ha puesto su fe en la obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario, tiene un don. Y la iglesia es diversa, la iglesia es amplia, y de igual forma los dones son amplios y son diversos. Dice aquí, para hacer bien determinadas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Pues prácticamente la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer bien y poner al servicio de una forma efectiva los dones que se nos han sido encomendados. Dice, versículo 7, si tu don es servir a otros, y aquí viene donde todos nos cuesta trabajo y tropezamos, dice, sírvelos bien. O sea, de buena manera, de buena gana, no enojados. Si tú sirves en la iglesia y sirves y estás en la puerta y eres el que da la bienvenida, hazlo con una sonrisa, sirve bien, no malhumorado. Buenas tardes, pásale. No, hazlo bien. Si tu don es del servicio, bien, trapea bien, hazlo de buena gana. Si te toca limpiar los baños, hazlos de buena manera. Ahora, dice aquí también, si eres maestro, enseña bien. Y esta es una responsabilidad para todos aquellos que hemos de una u otra forma recibido este don. Esa es nuestra responsabilidad delante del Señor. Enseñar bien es trazar correctamente la palabra de verdad. No es enseñar humanismo, no es enseñar filosofía, no es enseñar opiniones, no es enseñar lo que yo creo, sino, dice aquí, si eres maestro, enseña bien. Como dice el eslogan de DTS del seminario de Dallas, enseña la verdad y ama correctamente. Entonces, todos los días cuando yo estaba allá, era muy bonito porque el estacionamiento estaba enfrente, entonces tenías que cruzar la calle para poder entrar al seminario. Y lo primero que veías cuando cruzabas la calle decía Dallas Theological, y abajo decía tocando vidas con la escritura. Eso era lo que veías cuando entrabas. Y cuando salías, del otro lado, esa placa decía enseñando la verdad, teaching truth, enseñando la verdad, amando correctamente. Y era un recordatorio constante todos los días de que estábamos ahí y que era nuestra responsabilidad prepararnos, enseñar y trazar bien la palabra de Cristo. El versículo 8 dice, si quieren animar a otros, anímalos. Y ocupamos personas, si tú tienes el don de exhortación, ocupamos, la iglesia ocupa que tú nos exhortes, que tú nos animes, que tú nos alientes, que tú nos des alguna palabra fuera, en tiempo y fuera de tiempo, una palabra sazonada con la verdad. Dice, si tu don es dar, dice mi traducción, hazlo con generosidad. Hazlo con generosidad. También dice por ahí la escritura, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Es decir, no estés pavoneándote si Dios te mueve a dar algo. Entonces, si vas a dar, hazlo con generosidad y no te estés levantando el cuello diciendo yo hice esto, yo di tanto. Decimos en México, calladito te ves más bonito. Entonces, si vas a dar, hazlo con generosidad y hazlo con un corazón alegre.
Y no nada más implica, sería una visión limitada, muy limitada, decir que el don de dar se restringe nada más a términos económicos. Es algo muy limitado. Cuando hablamos del don de dar, es dar tiempo, es dar nuestros recursos, es dar nuestra vida, es dar aquello que nosotros tenemos. No sé si tú tienes muchas cosas ahí en tu alacena, hazlo con generosidad, ve y escoge algo y dáselo a una persona que tú sabes que está pasando por necesidad. Aquí dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tú eres bueno para guiar, para liderar, tómatelo en serio. Créetela y ayúdanos. Ayúdanos porque ocupamos, habemos personas que no somos buenas liderando, que no somos líderes. Ese es un don. Y si Dios te dio, ponlo en la práctica. Ayúdanos, anímanos, invítanos, para que juntos podamos construir y edificar el cuerpo de Cristo. Toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad o el don de misericordia, hazlo con gusto. No digas, ay, otra vez tengo que ir a repartir sándwiches a la calle, o ay, tengo que ir a... No, hazlo con generosidad. Yo recuerdo cuando estuve sirviendo en Luisiana, en una pequeña iglesia ahí en Baton Rouge, cada sábado hacíamos sándwiches y nos íbamos a repartirlos a una zona bien fea. Se le conoce como Inner City, que es como esas zonas donde droga, prostitución, todo eso lo ves así en la calle. Pasan los homeless ahí, las personas drogándose ahí en la calle, muy muy feo. Pero ahí vamos a repartir sándwiches, agua, y orábamos por las personas y compartíamos el evangelio. Y lo hacíamos con gusto. Yo no recuerdo a ninguno decir, ay, qué flojera, ya es sábado, tenemos que ir otra vez a repartir botellitas de agua. No, lo hacíamos con gusto. Son grandes lecciones que yo recuerdo y que retan. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. También yo recuerdo ahí en la ciudad de Dallas, en la pequeña iglesia en la que yo servía y en la que yo me reunía, también hacíamos algo similar. Nos íbamos los viernes en la tarde a los parques. Y lo único que hacíamos era, decíamos a la gente, ¿nos permites orar por ti? ¿Hay algo que podamos orar por ti? ¿Tienes alguna necesidad? Y orábamos por la gente. Lo mismo hacíamos en la iglesia en Chicago. Entonces, también con la iglesia americana en Chicago hacíamos eso. Íbamos al centro y al parque. Bueno, con la iglesia de Chicago, con la americana, era muy interesante porque ellos una vez al mes, en sábado, hacían una tarde de hot dogs y hamburguesas, gratis. Ahí ponían el asador, asábamos la carne de la salchicha, la carne de la hamburguesa, y regalábamos hamburguesas a las personas que iban pasando. Pero ahí venía la habilidad, porque mientras se comían la hamburguesa, lo que hacíamos era, les compartíamos el evangelio, les decíamos, hay algo por lo que podamos orar por ustedes, les dábamos un folleto y compartíamos con ellos sencillamente el plan de salvación, y lo hacíamos con gusto. Y aquí está el reto, mis queridos hermanos, en el versículo 9. Dice, no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Versículo 10. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Dice mi traducción, y deleítense al honrarse mutuamente. Versículo 11 es muy condenatorio para todos nosotros. Dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con
entusiasmo. Y hermanos, aún en la pandemia, aún podemos servir al Señor y aún podemos hacerlo con entusiasmo. ¿Cómo puedes servir? Tú que me estás viendo, ¿cómo puedes servir? Muy fácil. Agárrate, haz una despensa y toca la puerta a alguno de tus vecinos y pregunta si no les hace falta nada. Si cerca de ti hay alguna persona de tercera edad que no puede salir a hacer el súper, dile, vecino, ¿quiere que yo le haga el súper? Y hazles el súper. Y hagámoslo con entusiasmo. Versículo 12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Alégrense. Alegrémonos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La esperanza de que un día Cristo va a venir. La esperanza de la parucía. La esperanza de que un día le veremos. La esperanza de que un día estará con nosotros. Esa es. Tengan paciencia en las dificultades. Mis hermanos, la pandemia, el COVID-19 va a pasar. Afrontemos este tiempo de dificultad con agradecimiento, con esperanza, con nuestros ojos puestos en Cristo, creyendo que la dificultad produce paciencia y la paciencia produce madurez y la madurez perfecciona nuestro carácter. Esta dificultad tiene la capacidad de que maduremos y perfeccionemos nuestro carácter. Y versículo 3, y con esto estamos terminando ya esta noche, dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Ahí está el reto, mis hermanos. Dios nos ha dado dones y nos los ha dado para que los pongamos al uso y al servicio de la iglesia y del cuerpo de Cristo y que nos bendigamos, seamos de bendición unos a otros. Pues muy bien, mis hermanos, esto fue todo por el día de hoy. Me dio muchísimo gusto saludarles. De nueva cuenta, te quiero animar a que dejes tus comentarios aquí abajito. De verdad que sí los leemos, ya sea que nos veas por YouTube, por Facebook, por Vimeo, por donde sea que nos estés viendo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de dedicar una hora a la semana a estudiar la palabra de Dios. Yo te invito, próximo miércoles en punto de las 9 de la noche, por este mismo canal, vamos a estar estudiando algo, no te voy a decir qué, va a ser sorpresa, así que yo te espero próximo miércoles en punto de las 9 de la noche por este mismo canal, y domingo a las 11 de la mañana también yo te quiero invitar a que te unas al servicio dominical. Este domingo me toca a mí traer la palabra del Señor, entonces te invito a que nos puedas acompañar este domingo en punto de las 11 de la mañana. Estamos estudiando y vamos a continuar estudiando el libro de Isaías. Sin más por el momento, yo me despido agradeciéndote muchísimo el hecho de que te hayas tomado este tiempo. Que el Señor te bendiga, estamos en contacto y ten una muy bonita noche. Así que el Señor te bendiga. Muchas gracias.